El primogénito, the firstborn son, Billy Michaels, era un niño que tenía una obsesión con las películas de vaqueros e indios. Esta fantasía solía provocarle explosiones de ira, hasta que su vecino encontró un arco y flecha de verdad y desafió a un duelo al pequeño vaquero. Por desgracia, o afortunadamente, la pistola de juguete no era rival para la flecha, que le quitó la vida. Murió cuando su contrincante le disparó por detrás de la cabeza. Aun con su traje de vaquero puesto, suele susurrar: «Quiero jugar. Juega conmigo o ven». La mayoría de las personas alguna vez en la vida han apostado. Para Jimmy, jugador gambino, el juego fue su vida y su muerte. Hijo de un gerente, pasó su vida en hipódromos, casas de juego y bares. Nunca se dedicó a la escuela y al final terminó por abrir una casa de apuestas. Nunca se negaba a una apuesta. Aunque apenas si alcanzará a cubrir su deuda, su fama atrajo a Larry el Dedo Vitello, que le hizo una gran apuesta en una verdadera pelea de pesos pesados. Jimmy conocía los riesgos, pero no quería perder su fama. Luego estrechó la mano de Larry y selló su destino. Jimmy perdió la apuesta y Larry quería su pago que Jimmy no tenía. De hecho, algunas pequeñas lecciones. Entonces Larry le dio una lección, porque Larry lo cortó en varios trozos, lo envolvió y lo arrojó al mar. El nombre en vida de esta animadora era Susan LeGros. Nació en un nido de oro y se le daba todo lo que pedía. Sus padres eran los más ricos de la ciudad, y eso la hizo convertirse en la chica más popular de su escuela. La vida no podría ser más perfecta. El único error que cometió fue jugar con los hombres. Les coqueteaba y bromeaba para después dejarlos con el corazón roto. Sus amigos le dijeron que se arrepentiría de sus acciones, y tenían razón. En el último año de escuela, había estado saliendo con un jugador llamado Chet Walters. En el baile de graduación, Chet encontró a su novia con otro hombre. A la mañana siguiente, se encontró al hombre muerto y LeGros había desaparecido. Luego de 2 semanas, se encontró el cuerpo de Susan enterrado en el campo de fútbol. En línea de la yarda 50, fue atada con cuerdas y estrangulada. Chet fue arrestado y condenado a muerte. Dijo: «La perra me rompió el corazón, por lo que yo le rompí el cuello». Jan Criticos era una esposa y madre devota. El día de Nochebuena, ella y su familia adornaron el árbol y se acurrucaron cerca de la chimenea. Pero en algún punto el fuego alcanzó la alfombra e incendió todo. Alarmado por el susto, el esposo corrió a salvar a sus hijos pensando que Jean se salvaría. Se equivocó, pues los bomberos no le permitieron regresar por ella. Finalmente murió en el hospital a causa de las graves quemaduras. Royce Clayton nació en 1940. A los 17 años era la estrella del equipo de béisbol que todos los colegios querían y al que ofrecían un boleto de ida para que saliera de su vida. Miserable, pero el destino le tiró una bola curva en forma de un desafío de carreras. Todo estaba bien en el principio, hasta que perdió el control. El coche volcó 3 veces antes de explotar. Sus amigos se sorprendieron al ver al héroe en medio de las llamas. Está claro que nunca salió de la vida que llevaba en su pequeña ciudad de Valley High. Sus restos fueron enterrados cerca del campo de béisbol. Ryan Kuhn, el hombre que se convirtió en el Chacal, nació en 1887, hijo de una prostituta. Ryan desarrolló un deseo enfermo hacia las mujeres, en especial por la violación y asesinato de prostitutas. Para curar su insaciable apatía, se internó en una institución mental, pero después de atacar a una enfermera, le fue colocada una camisa de fuerza y lo encerraron en una habitación acolchada. Tras años atrapado en esta habitación, estaba totalmente loco, arañando las paredes de forma tan violenta que sus uñas terminaron por arrancarse. Los médicos decidieron dejarle camisa de fuerza permanente. Cuando intentó morder la camisa de fuerza para liberarse, los doctores le colocaron una jaula de metal en la cabeza y lo encerraron.
en una celda en un sótano oscuro. En su locura, odiaba todo tipo de contacto humano. Gritaba y se ocultaba cuando alguien se aproximaba. Cuando un incendio consumió el asilo, todos escaparon menos Ryan, que eligió quedarse y enfrentarse a su merecido destino. Margaret Shelburne era una madre horrenda. Una mujer tímida que nunca se defendió, en parte porque tenía solo 90 ímpetu. Desde muy pequeña las personas se rieron de ella y hacían bromas al respecto. Su madre a veces la vestía como una muñeca. Un hombre llamado Jimbo decidió exhibirla en el circo. La vida era horrible siendo exhibida como una aberración. Una noche en el granero, fue violada por el gigante dando a luz a su propio monstruo. Harold era el hijo de Margaret Shelburne, al que amaba más que a su propia vida. Un día a forma de broma raptaron a Margaret. En un ataque de pánico, Harold destruyó el circo en busca de su madre, pero cuando finalmente la descubrió, ya era demasiado tarde. Había muerto asfixiada en un baúl, lleno de odio. Tomó venganza contra los secuestradores, matándolos con un hacha, y vendiendo los restos de los mutilados como bocadillos a los visitantes del circo. Cuando el dueño del circo descubrió lo que Harold había tramado, ordenó que lo mataran y descuartizaran. George Markley era un herrero honrado y feliz en 1890, antes de los acontecimientos terribles que lo convirtieron en el martillo. Un trabajador llamado Nathan acusó injustamente a George de robo, amenazando con expulsarlo de la ciudad. George enfrentó a Nathan rehusándose a partir. Un día, su mujer y sus hijos fueron atacados a tiros por Nathan y sus hombres. Furioso, George persiguió a Nathan y a sus cómplices, hasta matarlos, a todos con un martillo de herrero. Pero decidió regresar al pueblo, donde lo atraparon y le aplicaron una forma brutal de justicia. Encadenado a un árbol, le martillaron clavos de riel por todo el cuerpo, lo dejaron a la intemperie, para que los cuervos lo devoraran, y como toque final le cortaron la mano izquierda, donde le clavaron el mismo martillo con que había matado a Nathan y a sus muchachos. Horace Rompedor Mahoney nació gigante y totalmente deformado. Pasó su infancia con su padre, pues su madre lo abandonó cuando era niño y su padre le obligó a trabajar en un depósito de chatarra. Horace pasó su adolescencia aplastando y destruyendo los coches viejos. Cuando su padre murió, el gigante de 2,10 metros se quedó solo en el mundo. Sus primeras víctimas fueron 2 autoestopistas. Los llevó a la chatarrería y las destrozó con sus manos para luego dar los restos a los perros. Muchas muertes le siguieron. Le gustaba atraer a los conductores, perdidos al depósito de chatarra para romperles todos los huesos de su cuerpo. Pero su suerte cambió. Una noche recogió a una policía encubierta, quien llamó a los refuerzos, y casi al instante, el depósito se vio rodeado de agentes. Se necesitaron 12 los hombres para dominar al gigante. 3 murieron cuando Horace escapó de los grilletes, pero la lucha de Horace terminó cuando 5 policías dispararon 50 balas para asegurarse de haberlo matado. Se trata del último fantasma necesario para el funcionamiento de la infernal máquina. Debe nacer como un acto de amor puro y sacrificarse por sus seres queridos, saltando al ojo del infierno capaz de ver a través del tiempo, del bien y del mal, obteniendo así todo el conocimiento del mundo de los vivos y de los muertos.